Está bien. Bárbaro. Están entrando. Bueno, bueno. Esperamos. Vamos a empezar con Acalasi. Bueno, esperamos 2 minutos más y empezamos. A ver si entran alguno más. Bueno, vamos a ir empezando. Disculpen las dificultades, pero no estaba bien la clave. El problema eran los dos últimos números de la clave. Ya la de la tarde la chequeé, la de la tarde, la de las 6:30 está correcta, así que nos quedamos tranquilos. Vamos a aprovechar esta hora y media que tenemos para repasar y aprender sobre todo los temas más importantes de esófago. Y si nos queda tiempo, a lo mejor avanzar un poco sobre náuseas y vómitos, que es otro tema interesante e importante. Arranquemos con la calasia. Bueno, lo que tenemos que decir que la calasia es la enfermedad más importante dentro de los trastornos motores del esófago. Estos trastornos motores del esófago hay dos tipos. Trastornos donde el esófago se contrae, digamos, con mayor intensidad y enfermedades donde el esófago presenta una hipomotilidad. Dentro de todas estas enfermedades, la más importante es la calasia. La calasia es una enfermedad que tiene dos características. Primero, que hay una hipertonía en el esfínter esofágico inferior. Y segundo, que hay una incapacidad de relajación en el esfínter esofágico inferior. Esa incapacidad de relajación se produce por la pérdida de los plexos de Auerbach y de Meissner. O sea que es una hipertonía producida por una denervación. La calasia no se sabe por qué se produce. Puede haber casos autoinmunes,
puede haber casos paraneoplásicos, puede haber casos por Chagas, o sea, los pacientes con Chagas tienen una especie de acalasia por la destrucción de los plexos de Auerbach y de Meissner. Se ha descrito también en el síndrome de Algrove, que es un síndrome muy raro con acalasia, falta de lágrimas y Addison. La acalasia es una enfermedad que en general aparece entre los 30 y los 50 años. Tiene una característica, el paciente viene a consultar por disfagia. Disfagia es que cuando usted traga el alimento se queda atascado en algún nivel. Pero es una disfagia, la de la acalasia, que tiene dos características que son pregunta de examen. Una característica es que es una disfagia intermitente. Intermitente quiere decir que un día la tengo, otro día no la tengo, a veces la tengo en el almuerzo, a veces la tengo en la cena. No la tengo todo el tiempo, es intermitente. Y la otra característica de la disfagia de la acalasia es que no es progresiva, y otra de las características es que puede ocurrir tanto con sólidos como con líquidos. En general, otro síntoma característico de la acalasia es el dolor, es un dolor retroesternal. Ese dolor aparece más o menos en la mitad de los casos y los pacientes tienen muy mal aliento porque en el esófago, por arriba de la zona calásica, se acumulan restos de comidas y esos restos de comidas entran en estado de putrefacción y pueden producir una severa halitosis. El 40% puede tener pirosis. Pirosis es que tengo una acidez que me sube a lo largo del esófago y pueden tener regurgitación de alimentos que regresan a la boca. Si usted recibe un paciente que usted por el interrogatorio cree que tiene una acalasia, ¿cómo lo va a estudiar? Bueno, se puede pedir una radiografía de tórax. Usted me dirá, pero doctor, ¿cómo voy a ver el esófago si el esófago es un órgano muy posterior? No lo voy a ver en la placa de tórax. Claro, pero lo que ocurre es que por encima de la zona acalásica, el esófago está muy dilatado, ¿sí? Produce una especie de megaesófago. Entonces, en la placa de tórax usted puede ver un ensanchamiento del mediastino. Ese ensanchamiento del mediastino ya es una sospecha de que el paciente puede tener una acalasia. Después le puede pedir una seriada esófago gastroduodenal con técnica de doble contraste. El estudio se pide así y tienen que saber cómo se pide el estudio porque es la manera correcta en que usted se tiene que dirigir al radiólogo para que el radiólogo le haga el estudio. Seriada esófago gastroduodenal con técnica de doble contraste. Es una técnica donde se le da bario y luego el bario se insufla y eso permite ver dibujado como un lápiz todo el esófago, todo el estómago y la parte alta del duodeno. En el caso de que el paciente tenga acalasia, ¿qué va a ver usted? Va a ver un esófago, un cuerpo esofágico muy dilatado, con restos de alimentos en el interior del esófago, y ese esófago termina en una imagen afilada, una imagen como una colita, esa zona afilada con una imagen de colita se llama imagen en cola de ratón o imagen en pico de pájaro, es la zona donde hay hipertonía y donde está estenosado el esófago por esta hipertonía. La endoscopía, se puede realizar una endoscopía porque
si usted quiere descartar que esa acalasia no se deba a un cáncer. Si usted observa tejido neoplásico, por supuesto, en la misma endoscopía le va a hacer la biopsia. Y después el estudio que le pone el sello, es la manometría esofágica. La manometría es colocarle al paciente una sonda por la nariz. Esta sonda tiene electrodos, uno en la parte superior del esófago, otro en la parte media y otro en la parte inferior del esófago. Y ese electrodo registra con una onda las contracciones esofágicas. Y usted va a ver que en la parte inferior hay una marcada hipertonía, o sea, hay ondas muy, muy intensas por esa hipertonía. La manometría es el estudio que termina de confirmar que el paciente tiene una acalasia, pero el problema que tenemos es que no es fácil de hacer una manometría porque no hay en todos los hospitales un manómetro esofágico. Acá en Buenos Aires, yo sé que en el Hospital de Clínicas se hace el estudio, también sé que se puede hacer en el Hospital Udaondo, en el Hospital de Gastroenterología, pero hay muchos hospitales que no tienen manometría esofágica. El diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial son las llamadas pseudoacalasias. En general, en el diagnóstico diferencial tenemos un cáncer que envuelva la parte final del esófago, puede ser un cáncer de esófago, de estómago, de páncreas, un tumor tipo GIST o un mesotelioma pleural. También otro diagnóstico diferencial raro son pacientes que tienen cuadros raros de pseudoobstrucción intestinal idiopática y crónica que pueden asociarse a acalasia. La amiloidosis, la sarcoidosis, la enfermedad de Fabry, y después hay algunos cuadros bastante raros que pueden producir un cuadro parecido a una acalasia. En el caso de los tumores, lo que usted va a ver es que la masa tumoral comprime el esófago distal y las células malignas destruyen a las células de los plexos nerviosos esofágicos. En general, si usted lo que tiene el paciente es un cáncer, también usted va a estar orientado por el deterioro del estado general, suelen ser pacientes de mayor edad, una rápida pérdida de peso, pueden tener anemia, pueden tener eritro elevada. Puede haber complicaciones de la acalasia. Las complicaciones pueden ser la esofagitis. Otra complicación es la aspiración durante la noche y que el paciente termine haciendo una neumonía. Y los pacientes con acalasia tienen un discreto aumento del riesgo de cáncer esofágico. ¿Cómo se trata la acalasia? Bueno, se puede tratar con medicación, pero la respuesta a la medicación es bastante pobre. Se puede usar nitratos, sobre todo el mononitrato de isosorbide, un comprimido cada 12 horas. Los nitratos relajan el esfínter esofágico inferior. La droga puede producir vasodilatación e hipotensión. Se pueden usar bloqueantes cálcicos. El que más se usa es la amlodipina, 5 a 10 miligramos por día. Hay que tener en cuenta que puede dar hipotensión. Se puede inyectar toxina botulínica, hacer una endoscopía e inyectar toxina botulínica en la zona hipertónica. La respuesta es muy buena. En general, cuando usted le inyecta la toxina botulínica, el tercio inferior del esófago se relaja, pero suele durar el efecto no más de un año, 9 meses, un año, con lo cual usted tiene que volver
a efectuarle otra nueva inyección de toxina botulínica y son bastante caras. Se puede también recurrir a la dilatación del esófago. La dilatación se hace con dilatadores, se llaman también bujías. Usted le tiene que hacer al paciente una endoscopía, le pasa un dilatador número 2, y a la semana que viene otra endoscopía, le pasa un dilatador número 3, y así sucesivamente hasta que se dilate adecuadamente el esófago. Es muy engorroso y en general también es pan para hoy, hambre para mañana, porque se vuelve a poner hipertónico y se vuelve a generar cierta estenosis fisiológica. Se recurrieron también a dilatadores neumáticos. Dilatador neumático, usted en una sola vez le coloca el dilatador, lo infla y dilata el esófago con una sola sesión. El problema es que si le mete demasiada presión, se le puede perforar el esófago y eso tiene una alta mortalidad. Y finalmente, el último de los tratamientos es la llamada miotomía de Heller. Fue efectuada la primera vez por el cirujano Heller en 1913. Lo que hace este señor Heller es cortar, hacer un corte en la parte posterior del esófago, en la capa muscular, pero que no llegue a la luz del esófago, o sea, que llegue solo a la capa muscular. De esa manera el esófago cede, se forma como una V corta, el esófago cede y se produce la dilatación de la luz. El problema es que muchos de estos pacientes quedan con reflujo gastroesofágico, o sea que usted le cambia la acalasia por el reflujo, le cambia una enfermedad por otra enfermedad. Vamos a hablar ahora del reflujo, otro tema muy importante, esofágico. El reflujo gastroesofágico. Bueno, primero tenemos que decir que el reflujo es una enfermedad extremadamente frecuente. Se calcula que puede afectar hasta un 15 o un 20% de la población. Existe un reflujo fisiológico normal. ¿Cuándo ese reflujo fisiológico o normal se torna patológico? Se torna patológico cuando es muy frecuente, cuando se produce un reflujo de gran cantidad de ácido gástrico o cuando los episodios se prolongan a lo largo del tiempo. El reflujo es más intenso en los meses de primavera y en los meses de otoño. ¿Qué cambios va a sufrir el esófago en un paciente que tiene reflujo? Bueno, al principio están los que se llaman cambios mínimos, cambios esofágicos mínimos. Esos cambios esofágicos mínimos son, hay una hiperplasia del epitelio basal del esófago con un aumento de las mitosis en esa capa basal del epitelio. Además, las papilas, o sea, el epitelio se mete en el tejido conectivo. Bueno, en estos pacientes las papilas de tejido conectivo llegan hasta más cerca de la superficie, ¿m? Y tienen los vasos sanguíneos dilatados. Y además, las células epiteliales pueden tener una deformación con forma de balón. Si el reflujo es más intenso, ya usted no tiene las alteraciones mínimas, sino que va a tener esofagitis. Esofagitis es inflamación del esófago. Ahí va a tener inflamación, implica que tengo infiltrado inflamatorio. El infiltrado inflamatorio en las esofagitis por reflujo es un infiltrado a predominio neutrófilos y a predominio eosinófilos. Puede verse en la endoscopía, la esofagitis, usted lo va a ver como
la mucosa se muestra con erosiones. Si el reflujo es muy severo y hay mucho ácido en el estómago, hasta pueden aparecer úlceras en el esófago. O sea, normalmente no hay úlceras en el esófago porque el esófago no tiene ácido. Pero si usted tiene un reflujo muy severo y la cantidad de ácido que llega al esófago es muy grande, se puede producir una úlcera en el esófago. Ahora, si usted tiene esofagitis o si usted tiene úlcera y esa esofagitis y esa úlcera duran a lo largo del tiempo y no se curan y no se curan y no se curan, muchas veces se reparan con cierto grado de fibrosis. Esa fibrosis en el tercio inferior del esófago puede producir una estenosis benigna del tercio inferior del esófago. Entonces dijimos, yo te puedo preguntar el día del examen, ¿qué consecuencias tiene para el esófago tener esofagitis, tener reflujo? Entonces vos me podés decir, mire, si es un reflujo mínimo, muchas mitosis, células en balón, papilas prominentes con vasos dilatados. Si es un reflujo un poquito más intenso, esofagitis; si es más intenso, úlcera. Esas úlceras pueden curar a veces con fibrosis. Otra Doc, complicación, sí, una consulta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar más o menos hasta que aparezcan las úlceras? no, las úlceras no son muy comunes. Las úlceras no son comunes, no son comunes. La verdad que no son comunes. Pueden aparecer, no son comunes. Sí es mucho más común la esofagitis. Tampoco es común la fibrosis. Suponete, de cada 100 tipos que tienen reflujo, a lo mejor tienen esofagitis 80, y de esos 80 que tienen esofagitis, los que curan con fibrosis serán el 8%, 6%. ¿Mm? Otra complicación temida en estos pacientes es cuando usted refluye el ácido, refluye el ácido, refluye el ácido, el epitelio dice, uy, esto es como el estómago. Entonces aparecen cambios en el epitelio. El epitelio deja de ser plano estratificado, que es el epitelio esofágico normal, y se transforma en un epitelio cilíndrico simple. Puede ser cilíndrico simple como si fuera el epitelio gástrico, o puede ser cilíndrico simple con células de Panet y células caliciformes, como si fuera el epitelio del duodeno. Eso se llama metaplasia. Puede haber una metaplasia gástrica o una metaplasia intestinal. Esas zonas de metaplasia se ven en la endoscopía de color naranjado. Y el problema es que en esas zonas metaplásicas pueden ocurrir displasias, y en esas displasias pueden aparecer adenocarcinomas de esófago. ¿En qué porcentaje? En el 4% de los casos. O sea, esto quiere decir que si usted tiene un esófago de Barrett, 4 de cada 100 hace cáncer de esófago. 4 de cada 100 hace cáncer de esófago. Hay muchas discusiones acerca de por qué se produce el reflujo. ¿Por qué hay personas que tienen más reflujo y otras tienen un reflujo normal? Bueno, nosotros sabemos que en la parte inferior del esófago no hay un esfínter anatómico. Lo que hay es un SAP con Z, que se llama zona de alta presión. Es una zona de alta presión que está dada por la manera en que el esófago desemboca en el estómago,
la presencia de los pilares del diafragma. Entonces, todo eso le da a esa zona una determinada configuración y eso hace que haya como una protección contra el reflujo. ¿Por qué causa se produce el reflujo? Bueno, la causa más común es que el paciente tiene relajaciones transitorias y anormales del esfínter esofágico inferior. O sea, de golpe usted en 5 minutos, una persona normalmente tiene una relajación esofágica. Y un tipo que tiene reflujo a lo mejor tiene 5. Entonces, hay una relajación anormal del esfínter esofágico inferior y son relajaciones que duran más tiempo de lo habitual. Se sabe que, por ejemplo, la distensión del estómago es otro factor que favorece la aparición del reflujo. La presencia de un esfínter esofágico inferior hipotensivo es otro factor que favorece la aparición del reflujo. La obesidad y el aumento de la presión abdominal también favorece la aparición de reflujo. La presencia de una hernia hiatal. La hernia hiatal es que la unión entre el esófago y el estómago normalmente se produce en el abdomen, abajo del diafragma. Los pacientes que tienen hernia hiatal son pacientes que tienen un esófago acortado. La retracción del esófago ha llevado el estómago hacia la cavidad torácica y se produce como que hay un pedacito de estómago, como una bolsita de estómago, en la cavidad torácica. Eso es la hernia hiatal. Y la hernia hiatal predispone al reflujo gastroesofágico. Otra causa de reflujo es el retraso en el vaciamiento gástrico. O sea, que usted tenga un estómago perezoso, que tiene poca motilidad y tarda en vaciarse. Cuando usted come, tarda en vaciarse. Otro factor es la mala depuración del ácido en el esófago. ¿Cómo se depura el ácido del esófago? Se depura fundamentalmente por el peristaltismo del esófago. Si usted tiene un peristaltismo medio débil o medio perezoso, el ácido queda más tiempo en contacto con la mucosa esofágica. También puede haber alteraciones en el vaciado del esófago, alteraciones en la forma en que se vacía el esófago, la reducción en la salivación, porque la saliva, cuando usted saliva muy frecuentemente, usted con la saliva elimina el ácido que se acumula en el esófago. Puede haber algunos medicamentos que también favorecen la aparición del reflujo gastroesofágico. La hipersecreción ácida gástrica es otro factor. Y finalmente, los pacientes que tienen problemas posturales, sobre todo los que tienen cifosis dorsal con hiperlordosis lumbar, son esos pacientes que están como jorobados, que cargan los hombros hacia adelante y tienen abdómenes prominentes. En esos pacientes, por mala postura, también es más frecuente el reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se presenta clínicamente el paciente? Bueno, el síntoma cardinal es la pirosis. Pirosis no es lo mismo que acidez. Acidez en general es sentir una sensación ácida en la boca del estómago. En cambio, pirosis
es sentir una acidez que sube a lo largo del esófago. El paciente hace esto con los dedos, hace el signo como que la acidez le sube por el esófago. Esa es la pirosis. La pirosis empeora cuando el paciente se acuesta y a veces el paciente le dice que mejora si toma agua o si toma un antiácido. Si la pirosis es muy intensa, los pacientes pueden tener regurgitaciones ácidas, regurgitaciones que le viene como una bocanada de ácido a la boca. Si esa regurgitación ocurre cuando el paciente está dormido, puede ocurrir que el paciente se despierte y vea que está mojada la almohada por el intenso ácido que larga por la boca. La almohada está mojada. ¿Puede haber disfagia? Disfagia sería dificultad para que bajen los alimentos. No es muy común. En general hay disfagia solo en el 30% de los casos. En general hay disfagia y hay dolor cuando hay una esofagitis severa o cuando hay úlcera esofágica o cuando hay estenosis benigna del esófago. Ahora bien, si el reflujo es muy severo, el material ácido puede llegar a la tráquea, puede llegar a la laringe y a la tráquea. Si llega a la laringe, puede producir laringitis, pólipos en la laringe y disfonía. Si llega a la tráquea, puede producir traqueitis. Si llega a los bronquios, puede producir bronquitis y episodios de tos nocturna con broncoespasmo. Si usted se acuerda, cuando nosotros dimos la clase de asma, dijimos que uno de los diagnósticos diferenciales del asma es el reflujo. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene un severo reflujo va a tener tos nocturna y va a tener broncoespasmo como un paciente asmático. Algunos dicen que la fibrosis pulmonar también podría estar inducida por la llegada de ácido gástrico al pulmón. Eso está en discusión. También la llegada de ácido a las fosas nasales puede producir congestión nasal, sinusitis, rinitis, otitis, y en la boca hay un aliento ácido, un gusto ácido, y se favorece la aparición de caries dentarias. A veces cuando el paciente tiene dolor torácico por el reflujo, hay que hacer diagnóstico diferencial con el ANGOR. Bueno, muy bien. Recordar que el embarazo predispone al reflujo. Recordar que la esclerodermia tiene mucha incidencia de reflujo. Y recordar que el síndrome de Sjögren también tiene mucha incidencia de reflujo. ¿Es necesario hacerle una endoscopía a todo paciente que tiene reflujo? No, no. En general no es necesario hacerle estudios si el paciente tiene un reflujo normal. Ahora, ¿en qué casos usted lo va a endoscopiar? Si usted le da tratamiento y el paciente no mejora, o si usted tiene algún signo de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Que tenga disfagia, ahí hay que endoscopiarlo porque puede ser un cáncer. Que tenga odinofagia, o sea, dolor cuando traga. Que tenga anemia, porque implica que la lesión está perdiendo sangre, anemia ferropénica. Que tenga pérdida de peso marcada, porque eso puede ser un cáncer. Y que tenga una eritrosedimentación elevada. En la videoendoscopía usted puede ver la esofagitis como erosiones en la mucosa, puede ver la úlcera esofágica, puede ver el esófago de Barrett
puede ver la fibrosis del tercio inferior del esófago y puede ver el cáncer de esófago. En general, casi no se usa la seriada gastroduodenal. En la época que se usaba la seriada se hacían una serie de maniobras. Si el paciente tenía reflujo espontáneo, era con un reflujo severo. Si tenía reflujo cuando levantaba las piernas, era un reflujo moderado. Y si aparecía solo reflujo al comprimir el abdomen, era un reflujo leve. Se puede pedir lo que se llama una pHimetría. La pHimetría consiste en colocarle una sonda en el esófago. La sonda tiene en la puntita un pHímetro. La sonda se coloca hasta 5 centímetros por arriba del cardias y la sonda le va a medir al paciente el pH cada determinada cantidad de minutos. Y esa información se manda a un aparatito que tiene el paciente en el cinturón. Entonces ahí usted puede ver cuántos episodios de reflujo tiene el paciente en 24 horas y cuánto tiempo el pH del esófago se mantiene ácido. Tiene una sensibilidad del 96% para detectar reflujo. En los últimos años se ha inventado también lo que se llama la videocápsula esofágica, que es una cápsula que el paciente la traga y que queda en el esófago más o menos unas 96 horas y le mide el pH y luego se desprende sola de la pared esofágica y es eliminada por materia fecal. Después hay un aparato que se llama un aparato que mide la impedancia intraluminal. Ese aparato que mide la impedancia intraluminal puede medir las variaciones de pH que hay en la pared esofágica y también es un buen método para detectar el reflujo. ¿Cómo se trata el reflujo gastroesofágico? Bueno, hay una serie de medidas higiénico-dietéticas. La primera medida es decirle al paciente que vaya a una carpintería y que compre 2 tacos de madera de 15 centímetros de alto. Y esos tacos de madera los va a poner en la cabecera de la cama. Entonces se va a elevar la cabecera de la cama 15 grados. Se vio que elevando la cabecera de la cama 15 grados ya hay mucho menos reflujo. Una vez me acuerdo que estaba con un paciente con la esposa y yo le digo que haga esto y la esposa me dice, mire doctor, tenemos un problema. Yo tengo varices. A mí me dijeron que tengo que levantar los pies de la cama. Entonces le digo, bueno, mire, esto es muy fácil. Tienen que dormir uno con la cabeza en los pies del otro. Es la única manera, ¿no? O sea, porque uno le tenía que levantar los pies y el otro tenía que levantar la cabeza. Bueno, hay que decirle al paciente que use ropas poco ajustadas, hay que bajar el peso, si es un obeso hay que disminuirle el sobrepeso, no tiene que tomar alcohol, no tiene que fumar, porque el fumar agrava el reflujo, no se tiene que acostar inmediatamente después de comer. O sea, no, el tipo no puede terminar de comer a las 10 de la noche y 10:15 estoy acostado en la cama porque eso es pésimo. Yo siempre digo que el reflujo es una enfermedad ideal para tener perro, porque usted termina de comer y tiene que sacar a pasear al perro. Entonces usted se pasa 20 minutos caminando, paseando al perro y la comida le baja. Hay que disminuir mucho la ingesta de café y mate. Hay algunas comidas que producen reflujo. Entonces usted le tiene que decir al paciente que las tiene que evitar. Son los jugos que tienen cítricos, pomelo, naranja, limón,
las salsas de tomate, el chocolate, la menta, y pueden tomar todo lo que quieran té de manzanilla, porque el té de manzanilla tiene un efecto desinflamatorio de la esofagitis. Esas son las medidas higiénico-dietéticas. Por supuesto, cuando usted le dice estas medidas a la gente, dice, al fin de cuentas no puedo comer nada, no puedo hacer nada. No, no, mire, no exageremos. Pero no puedo comer pastas. Sí, puede comer pastas, pero puede comer pastas con crema, no con salsa de tomate. Pero no puedo comer pizza. Sí, puede comer pizza. Coma fugaceta. No tiene que comer pizza con salsa. ¿Mm? Bueno, muy bien. Vamos a la medicación. La medicación. Si es un reflujo que te aparece muy de tanto en tanto, que el tipo dice, mire, yo nunca tengo reflujo, pero cuando como pizza me agarra un poquito de reflujo. Bueno, usted en ese caso le dice que se compre un antiácido, puede usar el Milanta, que es hidróxido de aluminio y magnesio, o el Gaviscon, que es ácido algínico, y entonces se toma el antiácido el día que come eso y que le da el reflujo. O sea, es un tratamiento que se hace solo en el momento que tiene el reflujo. Si es un paciente que tiene un reflujo persistente, que tiene reflujo varios días a la semana, pero es un reflujo que parece leve, se puede usar famotidina. La famotidina se usan 40 miligramos por día a la noche. El problema que tiene la famotidina es un bloqueante de los receptores de la histamina tipo 2. El problema que tiene la famotidina es que si usted la usa a lo largo de varios meses, a veces hay como cierto acostumbramiento y entonces pierde eficacia. Si ya es un reflujo un poquito más intenso, la elección preferencial es tratarla con inhibidores de la bomba de protones. Ahí la droga madre es el omeprazol, después salió el lansoprazol, el rabeprazol, el pantoprazol y el exomeprazol. Por supuesto, cada laboratorio dice miprazol es mejor que los otros prazoles. En la práctica no hay grandes diferencias entre uno y otro. Se administra un comprimido por día, en general a la noche. Si el reflujo es muy severo, se pueden usar hasta 2 comprimidos por día, uno al mediodía y otro a la noche. El problema, después vamos a estudiar estas drogas, los inhibidores de la bomba de protones, que si usted los usa durante tiempos muy prolongados, puede traerle ciertos problemas, ¿no? Después los vamos a ver. ¿Qué pasa si aún tomando el inhibidor de la bomba de protones 2 veces por día, usted sigue con un reflujo importante? Bueno, ahí lo que puede hacer es agregarle una droga que es un proquinético. La droga que se usa es el mosapride. Vienen comprimidos de 5 miligramos. Se toma un comprimido con el almuerzo y un comprimido con la cena. Y esta droga lo que hace es estimula el peristaltismo esofágico para que si le pasa ácido al esófago, el esófago rápidamente se saque el ácido de encima. Hay un problemita que es el siguiente. Los inhibidores de la bomba de protones tienen un efecto adverso muy frecuente, que es la cefalea. Pero es una cefalea muy molesta. Bueno, esos pacientes que no toleran los inhibidores de la bomba de protones porque tienen cefalea, se puede tratar el reflujo con sucralfato. Se le puede dar sucralfato como alternativa. Hay algunos fármacos que están en experimentación. Uno es la dexloxiglumida.
dexloxiglumida. Este es un fármaco que antagoniza al receptor A de la colecistoquinina. Y se vio que cuando usted le da este medicamento disminuyen las relajaciones transitorias esofágicas. Otro medicamento es la N-mometil L-arginina, que es un inhibidor de la sintetasa de óxido nítrico y también disminuye las relajaciones transitorias del esófago. Y finalmente el baclofeno, que también disminuye las relajaciones transitorias del esófago. Estos son nuevos tratamientos que están en evaluación. Muy bien. ¿Qué pasa si usted le trata el reflujo 12 semanas con todos los medicamentos que yo le dije y el tipo sigue con un reflujo importante e intenso? Bueno, ahí usted tiene varias cosas que descartar. Primero, si no hay un incumplimiento del tratamiento, o sea, el tipo te dice que toma y en realidad no lo toma. Otra posibilidad es que no cumpla con las medidas higiénico-dietéticas, o sea, el tipo sigue comiendo con salsa, sigue fumando, sigue haciendo lo que quiere él, entonces no se cura. Otra posibilidad es que tenga una gran hernia hiatal, entonces ahí usted le tiene que hacer una seriada para ver si hay una hernia hiatal. Otra posibilidad es el síndrome de Zollinger y Ellison. Síndrome de Zollinger y Ellison es que el paciente tiene un gastrinoma en el páncreas o en el duodeno que fabrica gastrina, y la gastrina es un gran estimulante de la secreción ácida gástrica. Entonces el paciente tiene, por el Zollinger-Ellison, tiene una acidez excesiva mucho mayor de la normal, y eso hace que tenga un reflujo tan intenso. También que tenga un mal vaciamiento gástrico, se puede estudiar con pruebas la velocidad de vaciamiento gástrico que tiene el paciente. Y otra causa es que tenga un reflujo alcalino biliar. No solamente hay reflujo ácido, a veces puede haber reflujo alcalino. ¿Cómo se da cuenta usted que el reflujo es alcalino? Porque es un reflujo que tiene bilis. Es un reflujo de color amarillento y tiene bilis. Se produce porque la bilis regurgita al estómago y del estómago al esófago. Estas esofagitis alcalinas, no ácidas, se tratan con sucralfato. Y después hay una serie de cirugías antirreflujo. No les voy a tomar todos los tipos de cirugía porque, bueno, lo van a ver el año que viene en cirugía. Les van a explicar todas las cirugías que se hacen para el reflujo. Pero básicamente el primero que hizo esta cirugía fue Nissen, se llama fondoplicatura. ¿Y en qué consiste? Consiste en envolver la parte inferior del esófago con un poco del estómago para achicar la luz del esófago. Entonces usted achica la luz del esófago para que haya menos reflujo. Por supuesto, ¿cuál es el efecto, digamos, no deseado? Es que usted se le vaya la mano y lo achique demasiado y entonces después no pasa el alimento, el tipo tiene disfagia. Usted lo tiene que achicar, pero no lo tiene que achicar tanto. Eh, hay una serie de terapias endoluminales que se están intentando hacer que hasta ahora están discutidas. La radiofrecuencia es una de ellas, hacer una fundoplicatura sin cirugía por vía endoscópica. Esto se está haciendo, una especie de fundoplicatura endoscópica que implica que usted le reduce la luz del esófago, pero sin necesidad de tener que someter al paciente a una cirugía.
También hay, les dejo para que ustedes después lean el sistema de manejo del reflujo LINX y el sistema Endostim, que son dos sistemas que también están en experimentación. Dos palabritas de la metaplasia de Barrett. Si usted tiene un paciente con metaplasia de Barrett, tiene que tratarle intensamente el reflujo, con inhibidores de la bomba de protones, si no lo soporta con supralfato, y con proquinéticos. Y a veces hasta hay que hacerle cirugías antirreflujo. El tema es cuando usted los biopsia a estos enfermos, usted le hace endoscopías y usted los biopsia y aparece displasia. ¿Qué hace usted cuando aparece displasia? Usted sabe que esos que tienen displasia pueden presentar un cáncer esofágico en el 4% de los casos. Bueno, se pueden hacer tres cosas. Cuando aparece la displasia, operarle y sacarle el pedacito que tiene el Barrett. Eso se puede hacer, pero eso es una cirugía y tiene una mortalidad entre un 3 a un 10%. Otra posibilidad es endoscopiarlo más seguido, endoscopiarlo cada 4 o 5 meses, y si aparece el cáncer, se opera. Si no aparece el cáncer, no se opera. Y la tercera opción, que se está usando estos últimos años, es hacerle una ablación de la zona de la metaplasia. Y esa ablación se puede hacer por medios térmicos, por calor, mediante, por ejemplo, electrocoagulación, rayo de argón o con láser. También se puede hacer por un método fotodinámico, una terapia fotodinámica que le produce luz en la zona y provoca la aparición de radicales de oxígeno que necrosan el tejido del Barrett. El tratamiento es muy eficaz, desaparece la displasia, desaparece en el 90% de los casos. Pueden tener náuseas, dolor torácico, estenosis esofágicas y hasta perforación esofágica como complicación. Vamos al cáncer esofágico. Estamos hablando de los temas esofágicos más relevantes. El cáncer esofágico es un cáncer que es frecuente en algunas zonas del mundo, por ejemplo en Japón, en Chile, en Finlandia, en Puerto Rico. Son tumores más comunes en mayores de 50 años, son más comunes en varones. Hay una enfermedad genética autosómica dominante que se llama tilosis, que tienen escamas en las palmas y en las plantas. Y los pacientes que tienen esta enfermedad tienen hasta un 40 o un 70% de riesgo de cáncer. El cáncer de esófago se relaciona mucho con pacientes gran fumadores y con pacientes alcohólicos. También es más común en las zonas donde hay mucho consumo de pescados ahumados. Por eso se cree que es muy común en Chile. También en zonas donde se consumen unos frutos de una planta que se llama areca. El esófago de Barrett predispone, las esofagitis crónicas también, y el síndrome de Plummer-Vinson, que es un anillo esofágico que aparece en pacientes que tienen anemias ferropénicas, y las estenosis esofágicas por cáusticos es otra patología que favorece el cáncer de esófago. Hay dos tipos, en el esófago superior y en el esófago medio es un tumor escamoso, es un carcinoma epidermoide,
Y después los de la unión esófago-gástrica suelen ser adenocarcinomas que aparecen sobre un esófago de Barrett. Los del tercio superior esofágico son entre un 10 a un 20%. Los más comunes son del tercio medio, 50%, y los del tercio inferior son entre 30 al 40%. Dan metástasis a los ganglios que rodean el esófago. 30% metastatiza a hígado, puede metastatizar a pulmón, pleura, hueso, riñón y sistema nervioso central, pero estas localizaciones en baja frecuencia. ¿Por qué viene el paciente a la consulta? Viene un paciente en general con mucho deterioro del estado general, con una marcada pérdida de peso, a veces han perdido hasta más de 20 kilos. El paciente tiene una disfagia progresiva. Comienza con una disfagia a los alimentos sólidos, después pasa con el correr de los meses, solamente tolera papillas, flancito, purecito, y después llega un momento que ya no tolera papillas, solo tolera alimentos líquidos, hasta que llega a un estado de afagia, o sea, no puede comer nada. A veces tienen anemia porque los tumores pierden sangre, una anemia ferropénica, tienen una eritrosedimentación elevada y el pronóstico es muy, muy malo. Es uno de los cánceres que tiene peor pronóstico. En 5 años están vivos el 10%. A veces el tumor puede dar dolor de espalda o dolor de tórax. Pueden fistulizar al bronquio y entonces da una fístula esófago-bronquial que va a producir neumonías aspirativas. Puede invadir el nervio laringio recurrente y producir voz bitonal por parálisis de la cuerda vocal. Y a veces invade la aorta y se produce una fístula esófago-aórtica que produce una hemorragia digestiva cataclísmica y que produce la muerte del paciente. Otros signos es que tenga melena, hematemesis, disfonía, pueden tener derrames pleurales y tienen síndromes paraneoplásicos. Se ha descrito hipercalcemia, secreción inapropiada de ACTH con un Cushing paraneoplásico y secreción inapropiada de gonadotrofinas. La seriada esófago-gastroduodenal se aconseja efectuarla antes de la endoscopía para ver dónde está el tumor y dónde está la zona sospechosa. Luego se hace la endoscopía. La endoscopía se tiene que tomar biopsia del tumor y cepillado de la luz, porque a veces si no le haces el cepillado, no enganchas a las células neoplásicas. Se puede hacer ecoendoscopía para ver cuánto invade la pared del esófago, el tumor. Cuanto más tiene invasión de la pared del esófago, más grave es el pronóstico. Se puede hacer broncoscopía si hay presunción de fístula, un ATAC para ver un ATAC tóraco-abdominal para ver si hay metástasis hepáticas. También la tomografía con emisión de positrones permite ver si el tumor se extiende por fuera del esófago. Tratamiento. Bueno, lamentablemente son pacientes que uno dice, bueno, lo operamos y le sacamos el tumor. La operación tiene buen resultado si es un tumor del esófago inferior, porque usted ahí le saca el tumor y le hace una anastomosis gastroesofágica, le sube el estómago y le hace una anastomosis. Ahí, en general, no hay grandes complicaciones. Ahora, si es un tumor de la mitad del esófago, de la parte superior del esófago,
Las operaciones son operaciones terribles, porque son operaciones que son tóraco-abdominales, y ya no se puede subir el estómago hasta arriba para hacer una anastomosis. Entonces lo que hay que hacer es, se sube un asa de intestino y se hace una anastomosis esófago-intestinal y se conecta una parte del asa después con el remanente del estómago. Son operaciones comando que son complejísimas. Yo he visto más de 20, 30, todos se murieron. Uno solo recuerdo que sobrevivió y se murió a los 8 meses. Entonces, en general, hoy en día son tumores que se prefiere no tocarlos y hacer un tratamiento paliativo. Se les hace quimio, se les hace radioterapia. Están avanzando las técnicas para la resección endoscópica. Es muy probable que dentro de pocos años estos tumores se saquen por endoscopía. Sería una cosa maravillosa que usted le meta un endoscopio y por el endoscopio le pueda sacar el cáncer. Entre paréntesis, le decía el otro día a los chicos que aquellos que quieren hacer cirugía, que tengan en cuenta que cada vez se opera menos. Cirugía queda para la cirugía de agudos y para la cirugía de trasplantes. Cada vez se opera menos. Muchas cosas se resuelven por vía endoscópica. Entonces yo les decía que empiecen a mirar con buenos ojos a aquellos que les gusta la cirugía, empiecen a mirar con buenos ojos a la gastroenterología, porque la gastroenterología tiene mucho invasivo, mucho que se resuelve por vía endoscópica, tanto endoscopía alta como endoscopía baja, como endoscopía de la vía biliar. Son resoluciones que antes se operaban y que ahora muchas de esas cosas se resuelven por vía endoscópica. Eh, La supervivencia de estos pacientes es muy mala, muy mala. Se mueren rápido, en poco tiempo. A los 5 años están vivos menos del 10%. O sea que la verdad que es uno de los cánceres más frustrantes para el oncólogo. ¿Mm? Vamos a ver si podemos hablar un poquito de las náuseas y vómitos. Bueno, el vómito es la eliminación del contenido gástrico por la boca. Hay que diferenciarlo del vómito esofágico, que no tiene material ácido. ¿Mm? La náusea. ¿Qué es la náusea? Bueno, en general el paciente puede tener arcadas y una sensación nauseosa, una sensación de desagrado en la gástrica. Para tener en cuenta que el vómito uno lo relaciona siempre con el aparato digestivo porque uno estudia vómitos en el aparato digestivo. Y esto por favor subrayenlo, usted sabe que tenemos un centro del vómito en el piso del cuarto ventrículo. Y ese centro del vómito puede producir vómitos por llegada a ese centro de sustancias tóxicas circulantes y además puede provocar vómitos si hay hipertensión endocraniana, por ejemplo, un tumor encefálico, situaciones que provoquen aumento de la presión intracraniana. También puede haber vómitos generados por el aparato vestibular. O sea, cuando el paciente tiene vértigo, muchas veces el vértigo se acompaña de vómitos.
Hay vómitos que se llaman centrales, que en general no están precedidos por náuseas, son llamados vómitos fáciles o vómitos en chorro. ¿Mm? ¿Quiénes son los que vomitan en ayunas? Cuando el paciente vomita en ayunas puede ser que tenga una hipersecreción gástrica ácida, que sea un alcohólico o que tenga un síndrome pilórico. El síndrome pilórico es que tiene una estenosis en el píloro y eso hace que el paciente vomite restos alimentarios de varios días. El paciente los ingirió hace varios días. Puede haber vómitos postprandiales, puede haber vómitos por causa psiquiátrica, las anorexias, las bulimias, las gastritis pueden tener vómitos, la úlcera puede tener vómitos. En lo que respecta a las características del material vomitado, puede haber vómitos acuosos, vómitos alimentarios, vómitos biliosos, vómitos fecaloides o porráceos, se ven en los pacientes que tienen ilio, vómitos hemorrágicos y vómitos purulentos. Si hay vómitos purulentos, usted tiene que pensar en que tiene una gastritis infecciosa. Hay pacientes que se autoprovocan el vómito, como las bulímicas y las anoréxicas. Se ha descrito un síndrome del vómito cíclico. El síndrome del vómito cíclico se relaciona mucho con la migraña y con el síndrome de fatiga crónica y con el estrés crónico. Se ve en el 2% de la población, síndrome de vómito cíclico. Se lo trata básicamente de una manera muy parecida, se lo previene de una manera muy parecida a como se previene el ataque de migraña. Puede haber vómitos del embarazo y puede haber en el embarazo lo que se llama la hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica es una embarazada que tiene vómitos excepcionalmente intensos que provocan trastornos en la nutrición, trastornos en los electrolitos y deshidratación. Y acá hay un cuadrito muy interesante de las causas de vómitos, que lo tienen que saber porque es importante que usted recuerde las causas de vómitos. Entonces tenemos vómitos digestivos, tenemos el ilio, síndrome pilórico, obstrucción de la salida del estómago, gastroparesia. Gastroparesia es que el estómago no se contrae adecuadamente. Se ve sobre todo en la diabetes, la gastroparesia. Las gastroenteritis, que son diarreas con vómitos, la úlcera gástrica o duodenal, la gastritis, el linfoma gástrico y el cáncer gástrico, la pancreatitis aguda, los cánceres de páncreas, la hepatitis, la colecistitis, el cólico biliar, la apendicitis, la enfermedad de Crohn, la peritonitis y la isquemia mesentérica aguda. Fíjense todos los cuadros digestivos que pueden dar vómitos. Pero después podemos tener vómitos por el centro del vómito. Entonces ahí tenemos la hipertensión endocraniana, la hidrocefalia, la migraña. Cuando estudiamos el ataque de migraña dijimos que muchas veces tiene vómitos, las meningitis. Esto es importante porque viene usted a su consultorio, un paciente con vómitos, y usted dice, no, es digestivo, usted se embarca a estudiarle el tubo digestivo. Y nadie le preguntó, ¿usted tiene dolores de cabeza? El tipo dice, sí, yo tengo dolor de cabeza cuando tengo los vómitos. Es un migrañoso el señor. No hay que hacerle ningún estudio. Los vómitos del oído por laberintitis, por otitis, por cinetosis, que son los vómitos por el movimiento cuando uno va en un colectivo o en un auto, la enfermedad de Meniere, vómitos por quimioterapia,
por medicamentos, por ejemplo, la digoxina, las drogas de la tuberculosis, la teofilina, la eritromicina, el embarazo y la hiperemesis gravídica. Y después hay una serie de un grupo de enfermedades muy interesante para recordar. Por ejemplo, la cetoacidosis diabética. La acidosis metabólica produce vómitos. El Addison es muy común que se presente con vómitos. El cólico renal, la pielonefritis, o sea, la infección urinaria alta. Muy importante la hiponatremia. La hiponatremia, cuando el sodio llega a 125, suele tener vómitos. El ataque de porfiria, la porfiria intermitente aguda, puede tener vómitos. El hiperparatiroidismo puede tener vómitos. Y después tenemos causas emocionales, el síndrome del vómito cíclico, la anorexia nerviosa, la bulimia, los vómitos emocionales y el síndrome post-vagotomía, que son pacientes a los que se les cortó el nervio vago en una cirugía y quedan con vómitos como secuela de esa cirugía. Si usted tiene muchos vómitos, puede haber complicaciones, por ejemplo, deshidratación, hipovolemia, puede tener una alcalosis metabólica por pérdida de jugo gástrico ácido. Por esa alcalosis metabólica tiene potasio bajo, tiene una hipopotasemia. Si es muy persistente los vómitos, puede llegar a tener trastornos nutricionales. Si los vómitos son muy intensos, puede haber púrpura en la cara y en la parte superior del cuello, porque se rompen pequeños vasitos sanguíneos al vomitar. Y si son vomitadores reiterados, como los alcohólicos, la hiperemesis gravídica, las bulímicas y la anoréxica, puede aparecer el desgarro de la mucosa esofágica, lo que se llama el síndrome de Mallory-Weiss, produce hemorragia digestiva alta, y la perforación esofágica espontánea, lo que se llama el síndrome de Boerhaave, que al perforarse el esófago produce una mediastinitis. Me esperan un minutito, ya vuelvo. Tengo que abrir una cosa y vengo. Bueno, ya volví. A ver. ¿Qué drogas para manejar los vómitos? Bueno, la más común es la metoclopramida. La metoclopramida es el Reliberan. En general se dan ampollas de 10 miligramos, se puede dar también en gotas. Son drogas que bloquean el receptor D2 de la dopamina. Cuando vos antagonizás ese receptor, aumenta la motilidad del esófago y se hace el vaciamiento gástrico. Eso evita que aparezca el vómito.
Después hay toda una serie de drogas que antagonizan al receptor 5-HT3. Estos son drogas antieméticas muy potentes, eh, que se usan sobre todo para prevenir los vómitos por quimioterapia. Ahí tenemos la droga madre, que es el ondansetron, el granisetron, el tropisetron, el dolasetron. Son todas derivadas de la primera de las drogas. La domperidona es otro antagonista de 2, parecido a la metoclopramida, que se puede utilizar. Se han usado también algunos neurolépticos, por ejemplo la clorpromacina o el haloperidol en dosis bajas, tienen un efecto antiemético. Esas son las drogas que más se utilizan. Las otras prácticamente se usan bastante poco, así que esas serían las drogas principales. Bueno, dejamos hoy acá. Por lo menos vimos los temas más importantes de esófago, los vimos todos. Por supuesto, quedan las esofagitis, quedan las emergencias esofágicas, quedan las anillos, membranas y divertículos esofágicos, quedan temas que no hemos visto, pero bueno, por lo menos vimos las patologías más importantes del esófago. Y vimos todo lo que es vómitos y tratamiento del vómito y causas del vómito. Y recordar esto de que no todo vómito es digestivo, que puede haber vómitos del oído, que puede haber vómitos cerebrales. Entonces, no todo vómito es digestivo. Esto es un concepto muy, muy importante. Bueno, a la tarde vamos a hablar de úlcera. Prácticamente vamos a dedicarle la hora y media a úlcera porque es un tema muy importante, probablemente es el tema más importante del tubo digestivo alto. Entonces, vamos a hablar una hora y media de úlcera, tanto con respecto a sus causas, diagnóstico y su tratamiento, y el tratamiento del Helicobacter pylori. Así que 6:30 damos esa clase, la clave ya la chequeé, está bien, y la clase está bien. Bueno, nos vemos. Profe, Sí, no, solo quería mencionarle que en la plataforma no aparece el libro de digestivo. bueno, le voy a decir al doctor Sánchez que lo suba. Igual es el mismo que hemos usado el año pasado. Es exactamente el mismo, no hay cambios. Ok, Bueno, hasta luego. ya, hasta luego.